Muy bien, perfecto. Muy buenos días desde California. Un gusto estar con ustedes en la mañana acá en California de invierno, fresco mañana por acá. Bueno, a nombre del Instituto de las Américas, bienvenidos a nuestro webinar Panorama del Petróleo y Gas en Ecuador y Perú, retos y oportunidades. Soy Jeremy Martin, vicepresidente de Energía y Sostenibilidad del Instituto de las Américas. Rápidamente, unas logísticas, unos anuncios de logística. We have interpretation available for the presentation today. Those of you who would like to listen in English, we have through Zoom at the bottom of the toolbar, and we have posted in the chat function the instructions. I imagine most of you are familiar with that now. Click on the globe icon, and that will provide you with options for English translation, English interpretation. We will realizamos este evento, vamos a tener las dos intervenciones y las reflexiones de nuestro comentarista en español. Yo sigo en español. Voy a pegar en el chat la agenda del día de hoy. Tenemos dos intervenciones y unas reflexiones y un espacio de preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Además, les recuerdo cómo funciona el Q&A, questions and answers, preguntas y respuestas. A través de Zoom, en la barra abajo, en la pantalla, puedes transmitir o entregar unas preguntas en cualquier momento durante el transcurso de las presentaciones, las intervenciones. Bueno, en cuanto al tema y cuanto al momento que estamos convocando este importante encuentro y discusión, estamos desarrollando, como bien dice mi colega Marta Harda, unas habilidades para navegar un mundo que ella se llama un mundo VUCA, que es una sigla de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y si miramos bajo la lupa el sector petróleo y gas, hemos visto en estos últimos 2 o 3 días, unos días bien movidos, el anuncio de OPEC Plus para que no hacen cortes adicionales en cuanto a la producción, el cap de precio de petróleo en cuanto al crudo ruso, la volatilidad del precio que más o menos está declinando en varias tendencias. Pero hoy en día nos enfocamos en los mercados y los países Perú y Ecuador. Dos países que se han embarcado en nuevas rondas de licitaciones de petróleo y gas. Hay unos procesos de subastas de bloques, es porque vamos a escuchar del ministro Santos y gerente general Daniel Hokama. Todo ante un contexto, estos vientos en contra de materia económica, esta volatilidad global que acabo de mencionar, y todavía un desequilibrio en el mercado que estamos tratando de navegar todavía después de muchos tiempos de salir de COVID, etc. En Ecuador vamos a escuchar el proceso de nuevas subastas, el proceso de cómo van a atraer inversiones y el objetivo de la administración del presidente Lasso en aumentar la producción de petróleo. También en Perú ha lanzado una ronda de oferta de bloques para reactivar y ánimo una reactivación del sector y inversión en el sector de petróleo y gas en ese país. Bueno, yo no quiero quitar más tiempo en el contexto como el comienzo. El punto también que esperamos cubrir hoy en día es no solo la subasta, no solo cómo van a atraer la inversión, pero cómo navegamos todo este proceso que llamamos en términos a veces bien sencillas, pero no son sencillas, de licencia social para operar y participación ciudadana y conversaciones y diálogo con todos los stakeholders en los países, en este caso Perú y Ecuador. Bueno, para dar seguimiento a lo que estamos mirando, este panorama desde el punto de vista de Ecuador, es un placer tener con nosotros ministro Fernando Santos Alvite, quien asumió el cargo hace un poco más del mes. El ministro es doctor en jurisprudencia por la Universidad Central de Ecuador. Lleva mucho tiempo, señor ministro, no voy a citar el número de años que dice en su semblanza, pero mucho tiempo en el sector, incluso otro periodo siendo ministro de Energía en Ecuador. El día 31 de octubre el presidente Lasso se nombró nuevamente como ministro de Estado, ministro de Energía y Minas del gobierno de Ecuador. Y
También él fungió en OPEP en algún momento en departamento legal. Lleva mucho tiempo en el sector privado también. Es un señor bien capacitado en cuanto al sector petróleo y gas. Señor ministro Fernando Santos, la palabra es suya. Muchísimas gracias por su tiempo. Felicitaciones al nombramiento y todo el trabajo que se enfrenta. Por favor, adelante. Muy buenos días, muchas gracias por sus palabras. Buenos días con todos. Como usted dice, soy muy joven en el cargo, pero un poquito viejo en experiencia. He estado algunos años ya en el sector petrolero. ¿Qué le puedo decir sobre el Ecuador? Tenemos enormes recursos, pero la producción la tenemos estancada desde el año 2003 que hicimos el oleoducto de crudos pesados. Hemos estado la producción fluctuando 540, 490,000 barriles por día, es decir, alrededor de 500,000 barriles por día. Hemos desarrollado la industria en la parte norte de la Amazonía, en donde tenemos los yacimientos. La industria se inició, muy brevemente lo diré, en el año fines de los 60, en la frontera con Colombia, hemos ido avanzando hacia el sur y hemos llegado a la mitad de la región oriental. En el suroriente, desde donde hemos llegado a la frontera petrolera hasta la frontera con nuestra hermana nación de Perú, tenemos muchos yacimientos, tenemos unas grandes perspectivas, pero si bien en la parte norte los habitantes han tolerado, convivido con la industria, en la parte sur son hostiles a la industria. Así es que el presidente Lasso, con el afán de que se desarrolle, se mejore la producción, se le incremente, tiene una estrategia que es lo siguiente. Esta ley de consulta previa para el desarrollo de actividades extractivas, que se la ha aplicado a medias, diría yo, quiere implementar una consulta previa, seria, informada, que les haga ver a los habitantes de estas regiones que lamentablemente son en un estado de pobreza fuerte, los beneficios de la industria. Bien cuidada, con un respeto al medio ambiente, con respeto al modo de vida de las comunidades y que les dé beneficios, porque soy sincero, los beneficios que se han obtenido en la producción, ya hemos extraído casi 7,000 millones de barriles desde el año 1972, que iniciamos la exportación de petróleo. Los habitantes de las zonas de donde brota el petróleo no ven que revierta hacia ellos esta riqueza. Entonces, en la parte sur del oriente les queremos hacer ver y efectivamente garantizar un mecanismo de que se beneficien. Esto será para el futuro. Tenemos que hacer la ley de consulta previa. Hemos consensuado con los movimientos indígenas que son muy fuertes aquí en el país y hacen oír su voz con mucha entereza. Yo diría, para fines del 2023 ya tendremos todo en su lugar e iremos a desarrollar el suroriente, para lo cual invitaremos a las compañías privadas. No queremos que la empresa estatal continúe expandiéndose, más bien que se limite y que venga la empresa privada con su tecnología, con su esfuerzo y con su riesgo, ¿verdad? Aquí tenemos muchas compañías privadas, tenemos Schlumberger, Ruth es una excelente gerente de la empresa con la cual tenemos una interacción muy buena y muy continua. Bien, sobre el nororiente, en donde no hay ningún problema social ni ambiental, diría yo, tenemos dos campos que podríamos incrementar la producción. Uno es el campo Sacha, de crudo liviano,
está produciendo actualmente 60,000 barriles por día. Pensamos que con recuperación secundaria podría subir unos 40,000 barriles por día. Estamos listos para sacarlo a una licitación que dan las compañías invitadas para participar en este proyecto de incrementar la producción. Otro campo que tenemos es el campo ITT, Ispinco, Tambococha, Tiputini, un campo muy sensitivo porque está en una región en donde aparentemente viven tribus no contactadas, se ha hecho un cerco, una zona intangible donde no pueden entrar las compañías. No se ha visto a ningún no contactado, pero es la opinión de la sociedad de que se les respete si viven ahí. Este campo ITT está produciendo actualmente 50,000 barriles por día. Es un campo crudo pesado, de difícil manejo. También quisiéramos la colaboración de compañías para incrementar la producción y un buen manejo ambiental por la sensitividad de la zona. Estos dos campos están actualmente operados por Petroecuador, pero creemos que lo harán mejor las compañías privadas. También tenemos una pequeña licitación en marcha que se llama Intracampos, que son pequeños campos que entre grandes bloques que Petroecuador los ha dejado un poquito abandonados, se ha concentrado en sitios donde hay mayor perspectiva de una buena producción. Eso estamos en una licitación, sería la segunda ronda intracampos, se le hizo la primera en el año 2019 con algún éxito, compañías canadienses, Frontera, Gran Tierra y Geopark ganaron esta primera ronda, están produciendo ya 2,500, 3,000 barriles, esperamos al día, esperamos llegar a 8,000 barriles por día, 10,000 barriles por día. Esta segunda ronda también esperamos que tenga, si bien atraiga compañías medianas, pequeñas, no son campos grandes, pero queremos ofrecerla. Así es que eso tenemos al momento, la ronda intracampos, y para el futuro el promisorio suroriente, la parte sur de nuestra cuenca amazónica, en donde creemos que hay enormes reservas. El Perú tiene en la parte norte que colinda con esta zona una producción interesante. Hay una conexión al oleoducto transperuano con la cual ya hemos negociado con un país que tenemos fraternales relaciones. Así es que por el momento tenemos estos pequeños campos, pero para, yo diría, fines del 2023, bueno, no son tan pequeños, la ronda intracampos, más Sacha e ITT al momento, y para un futuro el suroriente. Y repito, la política del presidente Lasso es que en la época de la empresa estatal como el monopolio en esta actividad ha llegado a su fin. Las empresas estatales no tienen la dinámica, no se modernizan, no tienen la capacidad de investigación y desarrollo que tiene la empresa privada. El Estado creemos que tiene otros fines, organizar la sociedad, la salud, preocuparse por los que menos tienen y no dedicarse a actividades de riesgo como son las petroleras. En ese sentido, hay total apertura para que las nuevas inversiones, la nueva búsqueda de petróleo se la haga por la empresa privada. Tenemos contratos de servicios, vamos a cambiar al de production sharing, que creemos que es más atractivo para las compañías. Así es que Ecuador is open for business. Al momento tenemos Sacha, Chuchupindi, esta ronda intracampos, y en el futuro tendremos el suroriente. Creo que con eso hago una breve reseña de lo que está sucediendo en el país. Perfecto, señor ministro. Tenemos, no sé qué ustedes van a usar la
las láminas o no? ¿Seguimos con la presentación del señor Hokama y seguimos la agenda? Sí, Ok. sí, sí. Perfecto. No, nos abre la oportunidad del intercambio de preguntas y respuestas. Perfecto. No, muchísimas gracias. Hay todavía preguntas y bueno, voy a invitar, gracias señor ministro por el resumen y todas las perspectivas que es desde el punto de vista del ministerio que asumió usted hace un poco. Gracias. Voy a invitar a Daniel Hokama, que es el gerente general de Perú Petro, desde Lima. Daniel Hokama lleva alrededor, también no voy a citar números exactos, alrededor de 20 años de experiencia en el sector. Tiene una trayectoria desde el sector privado, pero también fungió como director y ejecutivo de regulación de gas natural en Osignermin, quien es el ente regulador del sector petróleo, gas, electricidad, minería en Perú. Y tiene una maestría MBA de Universidad de Montreal. Además, es un ingeniero mecánica desde Pontificia Universidad Católica del Perú. Y gracias, Daniel Hokama, por acompañarnos nuevamente en un evento del Instituto de las Américas. Y gracias por la intervención desde Perú y cambiamos desde Quito a Lima y el panorama de Perú. Gracias, Daniel. Adelante, por favor. Gracias, Jeremy. Un gusto, un placer y agradeciéndote una vez más la invitación. Un gusto estar compartiendo el evento con Ruth y con Fernando Santos, con toda la trayectoria y experiencia que tienen. ¿Cómo puedo hacer para compartir mi presentación? ¿Tiene share screen en la barra abajo? Ahora sí, ahora sí, ya. Okay. Listo. Me dicen si se ve, por favor. Sí, se ve. Ya, listo. Bueno, buenos días. Acá en Perú son las 11:20. Creo que ya estamos un poco desfasado el tiempo, de la hora, perdón, no del tiempo. Yo voy a hacer una pequeña presentación para dar una perspectiva de lo que venimos haciendo nosotros acá en el Perú, los planes que tenemos en el corto y mediano plazo, un poco mostrando la situación actual, el potencial que tenemos y las soluciones que estamos planteando y las oportunidades que se generan en nuestro país. ¿Cuál es nuestra situación actual? Un poco datos macro a nivel país. Nosotros venimos liderando el crecimiento de la región durante un buen periodo, con un 4.37% de crecimiento de PBI en promedio en los últimos años. Nuestro riesgo país está, después de Chile, bastante bien controlado. Son unas fortalezas que nos destacan en la región. Y el PBI que va amarrado directamente a lo que es el consumo de energía, ¿sí? Nuestro país tiene drivers que son básicamente la exportación. Cuando la exportación, específicamente minerales, se dispara el PBI, se dispara el consumo eléctrico y en general el consumo de energía. Estos factores son importantes para nosotros porque justamente el atractivo de nuestro país es la estabilidad jurídica, la estabilidad tributaria y la estabilidad económica, los cuales han servido para atraer inversionistas en los últimos años. ¿Qué cosa mueve nuestra economía desde el punto de vista de la exportación? Justamente lo que mencionaba. Los minerales y la agroindustria son los principales aportantes a la economía de nuestro país desde el punto de vista de exportación. Vemos acá a la mano izquierda el petróleo y el gas, que es básicamente el gas que nosotros exportamos de Camisea. En petróleo somos todo lo contrario, totalmente importadores, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, acá vemos que el Perú es un país de industrias extractivas, ¿sí? La minería, el sector hidrocarburos, petróleo y gas son industrias extractivas, y el sector agrícola, que es un sector que va muy amarrado a sector energético. Nosotros decimos somos un país bendecido porque tenemos dos factores fundamentales, agua y energía. Entonces, esos factores son los que nos permiten ser competitivos en el momento de aprovechar los recursos naturales
que poseemos. ¿A dónde van nuestros productos principalmente? A las grandes consumidores, a las grandes economías, ¿no? China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Canadá, Chile, mucho pisco se va a Chile. Entonces, acá vemos cómo nosotros un poco diversificamos nuestro riesgo desde el punto de vista de los mercados, ¿no? Así como tenemos distintos productos de exportación, oro, plata, magnesio, cobre, también estamos cambiando, por ejemplo, éramos los principales, uno de los principales exportadores de espárragos y de palta, hoy estamos mudando hacia los arándanos en camino a convertirnos en el primer productor de arándanos del mundo, ¿sí? Entonces, Perú siempre está buscando en lo que se refiere a productos agrícolas, la diversificación y la tendencia del mercado para dirigir sus exportaciones hacia ahí. Como decía, nuestro país tiene agua y tiene energía. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que significa la seguridad energética, no tenemos mucha fortaleza, ya que el 80% de la energía que demanda nuestro país básicamente proviene del petróleo, del gas natural y de los líquidos de gas natural. El petróleo prácticamente lo importamos, los combustibles líquidos lo importamos, y de este 80% de energía que dependen de los hidrocarburos, 75% lo importamos. Entonces tenemos una balanza comercial de hidrocarburos negativa. Si bien exportamos gas natural, consumimos e importamos mucho combustible líquido. Y eso lo podemos ver al lado derecho. El principal consumidor de energía de nuestro país es el transporte, básicamente diésel y gasolinas. Luego viene la minería, la industria y el sector residencial, en donde se consume mucho GLP. Es ahí donde el gobierno y, bueno, el país en general desde hace tiempo está apuntando hacia un uso mayor de lo que es el gas natural, un recurso que tenemos en abundancia, para ir reemplazando justamente los combustibles líquidos de los cuales carecemos. Otro aspecto relacionado a esto es el aspecto climático o de cambio climático, ¿sí? Ya hemos tenido varias reuniones de la COP. El Perú es uno de los países que forma parte de la COP. Sin embargo, acá podemos ver cómo está distribuido los gases de efecto invernadero a nivel mundial. El 80% de los gases de efecto invernadero del mundo lo producen básicamente 20 países. Estos 20 países, todos son países de economías desarrolladas, muchos de ellos justamente productores de gas natural y petróleo, excepto 3 que no son economías avanzadas: Polonia, Sudáfrica e Irán. Perú representa menos del 0.05% de esta creación o polución de gases de efecto invernadero. De hecho, Latinoamérica y el Caribe generan 8% a nivel mundial de estos gases de efecto invernadero, que va coincidentemente con el 8% que representa su población a nivel global. Sin embargo, México y Brasil sí se encuentran dentro de estos 20 países. Entonces, si quitamos a Brasil, digamos, de lo que significa Latinoamérica y Sudamérica, ese porcentaje de producción de gases de efecto invernadero baja probablemente a menos de 3%. ¿Por qué digo esto? Porque justamente nuestro país tiene gas, sin embargo, como vemos acá, no tenemos un factor de penetración del gas natural como se tiene, por ejemplo, en Chile. Por si acaso, estas estadísticas son del 2020. Chile hoy en día tiene una penetración mucho más alta. Colombia también tiene una penetración más alta, y Argentina ni que se diga. Entonces, nosotros tenemos como países en vías de desarrollo adoptar nuestras propias políticas de consumo de energía. Si pretendemos pasar inmediatamente a 100% de energías renovables, eso tiene un costo. Y consideramos que específicamente el gas natural va a ser ese energético de transición entre lo que son energías fósiles a energías renovables. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque genera energía y además genera regalías.
que pueden justamente servir para apalancar y financiar los proyectos de energías renovables, ya que nuestros países, como digo, son países en vías de desarrollo, tienen otro tipo de prioridades que atender, que focalizarse 100% en lo que es búsqueda de generación 100% renovable. Sin mencionar, como decía en un principio, que específicamente en América del Sur se encuentra el Amazonas, que es uno de los grandes pulmones del planeta. Nosotros como país, si nos volviéramos 100% renovables, francamente que el impacto que tendríamos a nivel global no sería un impacto considerable. En cambio, si estos 20 países efectúan sí un cambio en el consumo de energías, ese impacto sí se va a ver porque se va a ver en el 80% de generación de gases de efecto invernadero. Sí, ahí en comparación de los números de Ecuador, nosotros estamos mucho más bajos, ¿sí? Ecuador está preocupado porque quiere subir su producción de 500.000 barriles por día. Nosotros estamos 40.000 barriles por día. O sea, la diferencia es mucha. Antes hemos llegado a producir mucho más que eso, casi bordeando a cifras similares. De hecho, nuestra producción acumulada a la fecha se podría decir que ha llegado cerca de los 1.000 millones de barriles, en gas natural a cerca de 7 terapias cúbicos y en líquidos más o menos en 600 millones de barriles. Entonces, las magnitudes son distintas. Acá vemos nosotros cómo ha ido evolucionando nuestro sector, ¿sí? Básicamente a partir del año 2004 y del 2010, el gas natural es el principal aportante desde el punto de vista de producción de hidrocarburos junto con los líquidos de gas natural. El petróleo ha tenido una tendencia a la baja porque justamente creemos nosotros que necesitamos incentivar mayores exploraciones y incentivar la aplicación de mejores y nuevas tecnologías, especialmente en los campos que vamos a mencionar más adelante, donde si bien tienen produciendo muchos años, todavía existe mucho potencial por aprovechar. Nuestros niveles de inversión han bajado fuertemente en este año, en el año 2022. Ni se diga en la época de la pandemia, sin embargo, creemos que podemos repuntar justamente esos valores de inversión en los siguientes años dando medidas de promoción. Acá vemos un poco la disminución en el número de contratos que tenemos. Hoy en día tenemos 6 contratos en fase de exploración y 25 contratos en fase de producción. Sabemos que deberíamos tener por lo menos 50 contratos en fase de exploración. Sabemos cuáles son nuestras falencias, lo vamos a comentar más adelante. En algunos casos compartimos las mismas preocupaciones que Ecuador para ver cómo hacemos que en nuestros países comiencen a producir más hidrocarburos, porque creo que estamos de acuerdo que potencial tenemos. El tema es que no producimos en la cantidad que estamos en capacidad de hacer. Justamente vamos al potencial. En gas natural nosotros tenemos 13 terapias cúbicos de gas natural de reservas, 4 BCF o terapias cúbicos 4 terapias cúbicos de gas en recursos contingentes, ya sea por un tema de transporte o algún tipo de contingencia que no permite que esos recursos contingentes pasen a ser reservas, y prácticamente 31 terapias cúbicos de recursos prospectivos. Actualmente, con el consumo que tenemos, que es cerca de 620 millones de pies cúbicos día de exportación de gas y unos 620 también de manera similar en consumo doméstico, tendríamos una autonomía de cerca de 22 años con las reservas actuales que tenemos. Es por eso que es importante seguir impulsando la exploración, porque creemos que estos recursos prospectivos existen, están y hay que trabajar para justamente convertirlos en reservas. Respecto al petróleo, tenemos 780 millones de barriles de reservas, 520 millones de barriles en recursos contingentes y prácticamente 13.000 millones de barriles en recursos prospectivos.
Tal vez aquí el tema es un poco más complejo porque si vemos, nuestra mayoría de reservas se encuentran o ya sea en la zona del Marañón, que es colindante a Ecuador. Nosotros consideramos que acá hay un tren que viene desde Colombia, pasa por Ecuador y baja hasta Perú. Y el Zócalo, ¿no? El mar, el offshore peruano, que está bastante subexplorado, lo vamos a ver más adelante. Y creemos, por otro lado, que respecto al tema de reservas, recursos contingentes y prospectividad de petróleo, tenemos petróleo ligero en esta zona, en el noroeste, en Piura, con mucho potencial y en donde también requerimos inversiones de menor riesgo que en la selva, pero inversiones al fin y al cabo para elevar esa producción. Actualmente estos son los proyectos que ya tenemos en desarrollo, el lote 64, que es de la empresa nacional Petroperú, con un estimado de 3.000 millones de soles de inversión, más o menos a 4 soles de tipo de cambio. Los lotes 6, 7, 3, 9 de Perenco, el lote Z61, 62 y 63 de la empresa Anadarko, Oxy, acá en el Zócalo, en el offshore, en etapa de exploración, con mucha probabilidad de éxito según la propia Oxy. Lote 58 en la selva, que está prácticamente en la misma zona de los lotes 88, 56 y 57 de lo que es hoy en día Camisea. El lote 95 en Loreto, también, que es el lote que más produce actualmente en nuestro país, cerca de 15.000 barriles al día. El lote 192 en frontera con Ecuador, con una capacidad de producir también entre 15.000 barriles hasta 25.000 barriles. El lote 8 más al sur, con una probabilidad de producir cerca de 8.000 a 10.000 barriles. Los lotes 6, 7 y 3, 9 producen menos de 5.000, sin embargo, acá hay un tema de transporte, justamente se ha estado evaluando una salida por el OCP de Ecuador, porque estos lotes pueden llegar a producir cerca de 30.000 o 40.000 barriles por día. Al final se decanta el tema en que la zona selva es un tema básicamente de transporte, de logística, de evacuación de producción. En la parte del offshore es mayor exploración, y en el noroeste, en Piura, nosotros estamos evaluando ya en etapa final el lanzamiento de rondas para asignación de lotes, el lote 205, 204 y el Z69 en el mar, que son lotes que actualmente producen, ¿sí? Entonces no existe el riesgo de exploración, si bien se van a incorporar dentro del concurso obligaciones de exploración, digamos que tenemos cash flow desde el día 1 con la producción que se tienen en ambos lotes. El Perú es un país subexplorado. Tenemos 18 cuencas a nivel del país, en donde básicamente solamente producimos en la cuenca Marañón, en la cuenca Ucayali, en la cuenca Tumbes, Progreso, Talara y Sechura. Todas las demás cuencas o están sin exploración o subexploradas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, es por eso que decimos nosotros que nos falta incentivar mucho más la inversión de riesgo en exploración para aprovechar estos recursos. Y ahí vuelvo un poco al comentario inicial. Si bien estamos hablando mucho de transición energética, nuestro país requiere energía para desarrollar su economía. Y si tenemos los recursos, creo que así como los otros países han tenido el derecho de desarrollar sus materias primas, sus recursos naturales, el Perú también tendría el derecho de aprovechar estos recursos naturales para impulsar su economía, obviamente, como se ha dicho también anteriormente, de manera sostenible. Nosotros actualmente tenemos varias áreas disponibles, ya sea por un contrato, o sea, un acuerdo de evaluación técnica, que básicamente es un acuerdo de 2 años, en donde se hacen estudios de gabinete, con la primera opción de pasar a negociar ya un contrato de exploración y producción, o entrar directamente a pedir un contrato de exploración y producción. Tenemos en zonas de frontera prácticamente 22 contratos, y en zonas semiexploradas 35 contratos. Las fronteras son las que prácticamente no tenemos información alguna de estudios en esas zonas. Sin embargo, consideramos que existe un buen potencial y necesitamos justamente atraer inversión de riesgo, inversiones, para que
comencemos a adquirir mayor información de estas cuencas. Una de las 3 de las 5 cuencas que he mencionado en principio que justamente producen se encuentran en el norte del país, frontera con Ecuador, en onshore y offshore, en la cuenca Talara, en la cuenca Tumbes y Sechura, en donde la cuenca Talara ya tiene una producción de 150 años, ¿sí? No me la voy a dar acá de geólogo con las formaciones, pero sí les puedo decir que se ha producido ya cerca de 1.500 millones de millones de petróleo. Existe, consideramos que esto es así, de hecho se están ya trabajando proyectos de recuperación secundaria y de hecho también se usa mucho gas a veces ahí en esta zona para incrementar la producción y mantener la presión en los pozos. Y consideramos que en la cuenca Lancones o en cuencas similares podemos ir hacia exploraciones no convencionales. Fuera del hecho que de todas las formaciones que se tienen en estas cuencas solamente se aprovechan las más someras. Consideramos que yendo a yacimientos, a formaciones más profundas, tenemos mucho más potencial en esa zona. De hecho, mucho tiempo atrás siempre se decía, no, a esta zona le quedan 10 años, 20 años y así sucesivamente, y ya llevamos 150 años de producción sin paradas en esas zonas. La cuenca Marañón, que es básicamente la selva peruana, colindante con Colombia, con Brasil, con Ecuador, tiene varios prospectos no perforados. Acá el problema es que las estructuras son bastante pequeñas. Entonces, un mal cálculo en la perforación de algún pozo puede significar que se condene el área, lo cual no necesariamente es verdad, sino que fue materia de un mal cálculo en el momento de decidir dónde se perfora el pozo. Aquí nuestro principal reto como país es el tema logístico, es el tema de poder transportar el crudo que se produce en estas zonas a través del oleoducto norperuano o firmar un acuerdo de integración energético con Ecuador para ver cómo podemos aprovechar sinergias entre la producción que se puede dar en el sur del Ecuador con el oleoducto norperuano y la producción que se puede dar al norte del Perú con el OCP. Otro aspecto aquí que es un reto es el tema social. Justamente se habló en un principio de la consulta previa. Nosotros tenemos experiencia con consulta previa, eso no nos hace expertos, es un tema bastante, digamos que hay que trabajarlo mucho, las personas, las comunidades tienen necesidades, hay que ser muy empáticos y finalmente lo único que ellos quieren también es beneficiarse de la actividad que se realiza en dichas zonas. Además nosotros tenemos en la misma zona de selva la cuenca Ucayali y la cuenca Madre de Dios, que lo vamos a ver más adelante. En la cuenca Ucayali podemos ver acá también que tenemos varios prospectos en la misma situación que la cuenca Marañón, más diríamos nosotros pensando que en esta zona ya por el mismo hecho de que se tiene camisea, puede estar más también direccionada a lo que es la producción o, perdón, el hallazgo de gas natural. Esta cuenca tiene más de 80 años, ha producido cerca de 35 millones de barriles y 7 TCF de gas y 310 millones de barriles de líquidos de gas natural. Consideramos que todavía existe mucho potencial acá y lo que se está esperando es dar las señales adecuadas a los inversionistas para reactivar, porque ya tenemos en esas zonas contratos firmados también, la actividad exploratoria y, ¿por qué no?, en las zonas, en las áreas libres, convocar a empresas para que busquen más gas natural y incrementen la producción de gas y líquidos en nuestro país. La cuenca Madre de Dios es la cuenca que colinda con Bolivia, justamente acá en el subandino. Nosotros consideramos que existe mucho potencial compartiendo la misma cuenca con Bolivia. Nosotros ya tenemos aquí, de hecho, un descubrimiento. El tema es que tenemos áreas naturales protegidas aquí y eso nos impide hacer viable esta producción, por eso lo tenemos como recursos contingentes. Y además tenemos un tema de logística, nos falta construir
el gasoducto al sur, o llamado SIDGAS, para poder evacuar la producción que se pueda dar en estas zonas, y del propio Camisea, generando una redundancia al actual gasoducto que se tiene de Camisea a Lima, con un gasoducto hacia el sur, y generar una especie de anillo acá con el gasoducto de Contuga, si es posible, para mantener una seguridad energética, no solamente en la alimentación de gas, sino que en la alimentación de ese gas a las centrales térmicas que producen con gas natural, que representan el 40% de nuestra generación eléctrica actualmente. El Perú, su matriz de generación eléctrica es básicamente, vamos a llamarle 60% renovables, básicamente hídrica, solar, mini centrales hidráulicas y gas natural. Además, en el mar tenemos dos cuencas con mucho potencial, las cuales todavía no han sido estudiadas a profundidad, ¿no? Acá los geólogos tienen mucha expectativa en estas dos cuencas, básicamente la cuenca Trujillo, que está debajo de la cuenca Sechura, la cuenca Talara, que hemos mencionado anteriormente en el mar, en donde justamente se tienen los lotes de Anadarko. Acá ya se han perforado 3 pozos, uno salió seco y los otros han salido con shows de gas natural y petróleo. Anadarko considera que aquí hay mucho potencial. El próximo año se tiene planificado hacer un levantamiento, adquisición de información sísmica 2D, y posteriormente establecer la ubicación para la perforación de un pozo exploratorio. Adicionalmente, es importante decir que actualmente nosotros tenemos 6 convenios multiclientes firmados con distintas empresas, en los cuales justamente una de ellas está planificando adquirir, ya no solamente procesar información sísmica, sino que adquirir información sísmica específicamente a lo largo del offshore peruano. La otra cuenca es la cuenca Pisco. La particularidad aquí de la cuenca Pisco está más al sur de la cuenca Trujillo, es que la roca madre detectada en esta cuenca es similar, o es la misma roca que la de Camisea. Entonces acá los geólogos tienen una expectativa muy alta. El tema de esta zona es que la cuenca, si bien está delimitada en onshore y offshore, las estructuras son distintas en lo que es offshore de lo que es onshore. Y un poco volviendo a la cuenca Trujillo, aquí se tienen muchas trampas estratigráficas en esta cuenca, por lo que los geólogos dicen que hay que apuntar más a ese tipo de trampas y no a los otros tipos de trampas estructurales. ¿Cómo nosotros enfocamos, vemos el tema de la política energética y cómo engancha esto en nuestro sector de petróleo y gas? Como decía en un principio, necesitamos asegurar la seguridad energética, asegurar el autoabastecimiento de energía para nuestro país. ¿Cómo? En la suficiente cantidad, cubrir la demanda, y en calidad, sin interrupciones, dentro de especificaciones de producto de cualquier tipo, ¿no? Petróleo, diésel, gasolina, GLP, gas natural. Y además aprovechar específicamente a lo que referimos a la materia prima de gas natural para industria petroquímica. Consideramos que el Perú tiene una gran ventaja de ser la primera y única industria petroquímica de amoníaco, de urea, de fertilizantes en la costa sur de Sudamérica. No existe ninguna planta petroquímica en este lado del continente. Desde el punto de vista de energía, básicamente generando electricidad con gas natural y energías renovables, e ir a lo que decía, un poco ir reemplazando el uso del diésel por el gas natural vehicular, para ir dependiendo cada vez menos de los combustibles líquidos, específicamente del diésel, que hoy en día nosotros no producimos en la cantidad suficiente. Respecto a la materia prima, como mencionaba anteriormente, estamos trabajando en la creación de una planta petroquímica. Eso va a ser un proceso también de atracción de inversionistas, en donde se va, de cierta manera, a asegurar un contrato de gas a un precio fijo, en donde el inversionista va a tener esa variable de precio, digamos, ya no como una variable, sino que como una constante indexada a algún indicador, para que minimice su incertidumbre y pueda evaluar mejor su proyecto para la producción de fertilizantes
amoníaco y urea. Y obviamente, en lo que se refiere al petróleo, nosotros poder producir lubricantes y aditivos necesarios para otras industrias, fuera de lo que es el uso a nivel de energía. Nosotros hemos hecho ya un perfil de las empresas que están interesadas en Perú. Sabemos que si bien hace 2 años atrás, 1 año atrás, teníamos a BP con 6 convenios de evaluación técnica a lo largo del offshore peruano, el tema del COVID y la transición, el aceleramiento de la transición energética hizo que BP cambie un poco su estrategia a nivel corporativo y deje estos lotes que tenían que pasar luego a contratos de exploración. Entonces entendemos que el perfil que atrae a los inversionistas o el perfil que mira Perú es de empresas medianas, pequeñas y no empresas mayor. Tenemos que incrementar, y lo venimos haciendo, la calidad y cantidad de información de nuestro banco de datos, que es gratuito, es de libre acceso, toda la información, excepto la que esté dentro del rango de 2 años en contratos vigentes, es pública y es de libre acceso. Promocionar, como decía, nuestros recursos que tenemos en cantidad y que necesitamos comenzar a producir de una manera más eficiente. Mantener nuestros atributos de estabilidad jurídica, económica e institucional. Mejorar la predictibilidad respecto a los permisos. Ese es otro punto débil que tenemos como país. Nos falta crear predictibilidad respecto a cuánto tiempo me voy a tomar efectivamente en obtener un permiso. Puede tomarme entre 3 años, 7 años, es demasiado tiempo. Existe en algunos casos mucha discrecionalidad para el otorgamiento o las decisiones que se toman para el otorgamiento de los permisos. Creemos que esto es algo que nos genera mucha oportunidad de mejora a nivel país. Concientizar justamente a las otras entidades del Estado, a las que otorgan los permisos, de cuál es la importancia y el rol que tiene la producción de petróleo y gas para nuestro país, para la seguridad energética, para el desarrollo que se puede tener. Algo que ha trabajado también mucho Colombia, de cierta manera. Mejorar nuestros procesos de consulta previa. Si bien nosotros ya hemos implementado procesos de consulta previa, es algo distinto, algo que es dinámico, que se tiene que mejorar en cada ocasión. Las comunidades son distintas, son numerosas, tienen distintas necesidades. Al final del día, lo que hay que entender es que ellos también quieren beneficiarse de la actividad y no solamente pensar en el beneficio de mediano, corto plazo, sino qué va a pasar después, cuando ese lote deje de producir de acá a 30, 40 años. Esa comunidad tiene que irse preparando con la suficiente antelación para ver de qué va a vivir y su economía en qué se va a basar, porque la actividad petrolera ya no va a existir. Y ahí es importante el rol justamente de la propia empresa para generar este relacionamiento comunitario con miras a futuro, y no solamente en el presente. Si bien el Estado tiene que cubrir necesidades de la población, que para eso las empresas pagan sus regalías, creemos que ese esquema no está necesariamente funcionando y tenemos que reevaluar cómo vemos el aspecto de las comunidades y la aplicación de la consulta previa en sí, desde otro punto de vista, para no tomar tanto tiempo en llegar justamente a un acuerdo de consulta previa. Y finalmente, creemos que es muy importante lograr una integración energética con Ecuador. Efectivamente, ya hay un acuerdo entre empresas privadas, Petroperú y Petroecuador, para hacer un intercambio ahí de petróleo, de transporte. También hay ya acuerdos de intercambio de energía eléctrica. Creemos que eso puede ser el inicio para un mayor intercambio con el país hermano de Ecuador. Creo el ministro lo ha mencionado, somos países hermanos, tenemos la mejor voluntad y habría que analizar cuáles son las sinergias y los puntos que tenemos en coincidencia para poder generar finalmente una mejor industria de gas y petróleo para ambos países. Este es un poco lo que establece, digamos, normativamente nuestra política energética. Lo voy a dejar acá para que le den un vistazo, pero básicamente nosotros nos focalizamos en tener una matriz energética diversificada, en donde, como decíamos, el gas natural es fundamental,
desarrollar el uso del gas natural a nivel nacional. Tenemos el recurso y necesitamos aprovecharlo. Y bueno, el tema de la institucionalidad y la seguridad energética respecto al abastecimiento energético. Estos son temas más internos, diría yo. Lo dejo acá para que un poco tengamos una visión de lo que está pasando en el Perú actualmente. Tenemos una ley orgánica de hidrocarburos que es del año 93. Necesita actualizarse. De hecho, Colombia, la NH de Colombia, vino en el año 94-95 a copiar el modelo de Perupetro, y nosotros nos quedamos un poco y ellos fueron evolucionando, mejorando, y hoy en día la NH es lo que es un poco. Nosotros nos hemos quedado con una ley que es una buena ley bajo la coyuntura en que se emitió en ese momento, y hoy en día la coyuntura no es la misma, tenemos que actualizarla y tenemos que mejorar. Y otros aspectos que son más internos, pero que demuestran el interés que tiene nuestro país de seguir generando incentivos para que los inversionistas inviertan en una industria que creemos que por lo menos a nivel regional tiene muchos más años de lo que a nivel de países avanzados se dice respecto a la transición energética, porque necesitamos como países en vías de desarrollo aprovechar nuestros recursos, porque eso es lo que nos va a permitir desarrollarnos y mejorar nuestra economía. Como digo, y con esto termino, nadie discute que comer orgánico es sano. Sin embargo, si hoy en día yo decido comer orgánico, una mano de plátanos me cuesta $1 y el orgánico me cuesta 7. Entonces, eso tiene un impacto en la economía de las familias, que tenemos que trabajarlo de una manera gradual y balanceada para que justamente ese traslado de orgánico, o perdón, de no orgánico a orgánico, sea justamente con el menor impacto para la economía de las familias. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Bien complejo, como menciona al final, pero gracias por la intervención y las láminas, y un mensaje que vamos a compartir con todos los participantes. Estas láminas, lo del ministro y la grabación de la sesión en los próximos días. También es un placer contar con unas reflexiones por parte de nuestro colega de Schlumberger, Ruth Zambrano, quien es Managing Director para Perú, Ecuador y Colombia. Perdón, de Schlumberger, SLB, porque se cambió a nomenclatura y ya se llama SLB. Ruth también es miembro de comité consultivo del Programa de Energía del Instituto de las Américas, como conocimos hace unos meses acá en La Joya. Lleva mucho tiempo, una carrera bien distinguida en Schlumberger, en SLB por el mundo. Hemos pedido a Ruth a comentar, hacer unas reflexiones después de las intervenciones del señor Hokama y del señor ministro Santos. En particular, nos interesa y le hemos pedido a Ruth compartir unas reflexiones en cuanto a cómo sector privado y operadores puedan posibilitar el desarrollo buscado por los gobiernos de Ecuador y Perú. Y por supuesto el tema consulta previa y licencia social y cómo manejen como operador y sector privado. Ruth, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jeremy. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Jeremy. Un placer compartir el webinar con el ministro Santos y con Daniel de Perupetro. Y muy emocionante escucharles, porque nosotros creemos que este es un momento muy emocionante y único para nuestra industria. Hay una coyuntura, y ambos lo mencionaron, hay una coyuntura que es fundamental para el planeta en este momento, ya que el mundo está enfrentando quizás el mayor acto de equilibrio que hemos vivido en las últimas centenias, quizás, ¿no? Que es que necesitamos proporcionar energía confiable, accesible, asequible, que satisfaga esa demanda de crecimiento que vemos en el mundo, que los seres humanos queremos seguir avanzando, pero a la vez también que el mundo también nos está demandando a todos, no solamente a la industria del petróleo y gas, sino a toda la industria, de que tenemos que
ver cómo nos descarbonizamos más rápidamente, porque no podemos continuar de la manera en la que continuamos, ¿no? Entonces, es un acto que representa, es un desafío, y yo viniendo de SLB, nosotros lo vemos como un desafío tecnológico, ¿no? Porque necesitamos construir un mejor futuro para la humanidad y proteger a la vez al planeta. Entonces, estos desafíos nos traen muchísimas oportunidades, ¿no? Y yo quiero resaltar primeramente lo mencionado por el ministro Santos, ¿no? El potencial en petróleo, pero también en gas que tiene el Ecuador en los campos en los que todavía falta mayor inversión especialmente nosotros vemos los campos del suroriente con muchísimo potencial todavía energético. Entonces, es muy interesante escucharlo a él cuando él menciona que se va a realizar una consulta previa para ver cómo podríamos hacer viable esto hacia las comunidades y hacia las personas que viven en estos campos, ¿no? Además de eso, vemos con muchísimo agrado y apoyamos firmemente. Nosotros hemos estado 87 años en el Ecuador. El que haya muchísima más inversión privada por parte de operadoras en campos como Sacha, en donde hay un crudo liviano que es positivo y que sería muy fácil de procesar. Y es bueno que el gobierno y a través del ministerio estén planificando sacar prontamente la licitación para el incremento de la producción. Así también como vemos con mucho agrado el hecho de que se quiera incrementar la producción del campo que se llama ITT, sobre todo en la parte del Parque Nacional Yasuní, que como todos sabemos es uno de los lugares más biodiversos del mundo, y como tal, primero como ecuatorianos, pero también como ciudadanos de este mundo, tenemos que tratar de proteger, ¿no? Tenemos que proteger, no tratar, tenemos que proteger. Pero eso no quiere decir que proteger signifique dejar de producir. Nosotros creemos que el día de hoy, y no solamente el día de hoy, pero también se sigue invirtiendo y se sigue desarrollando tecnología. Existe la tecnología necesaria para poder producir el campo Ispingo sin necesidad de poner un solo pie dentro de la zona intangible, dentro de la zona que tenemos que proteger. Entonces, es una voluntad que tiene que haber tanto de nuestros gobiernos, de las regulaciones, como de la empresa privada, de hacer las cosas bien. Y yo aquí quiero resaltar eso, como tenemos que hacer las cosas bien, no solamente por nosotros, pero también por las generaciones que vienen, ¿no? Y por nuestro planeta y todos los que viven dentro del planeta. Entonces, eso de respecto de la intervención del ministro Santos, vemos con mucho agrado, con mucho positivismo, la manera en la que el gobierno nacional del Ecuador está enfocando lo que se quiere hacer, lo que se quiere seguir haciendo en el Ecuador, que es atraer la inversión privada de calidad, como yo siempre le llamo, que haga las cosas bien para el Ecuador, para los habitantes de la zona y también para el mundo, ¿no? Y respecto de la intervención de Daniel, realmente me gustó muchísimo tu presentación, Daniel. Estuve tomando algunas notas que creo que son muy interesantes de todo lo que tú mencionas. Me quedo con que el Perú también necesita mucha inversión. Perú es un país que tiene muchísimos recursos naturales y tú los mencionaste ahí. Las industrias extractivas del Perú quizás es uno de los países mundialmente más beneficiados, llamémoslo así, por la cantidad de recursos que tiene, por el lugar en el que se encuentra ubicado, el clima que tiene, los diferentes tipos de clima que tiene. Entonces es un país al que hay que continuar desarrollando y nuevamente desarrollándolo bien. Yo creo que algunos de los puntos que él mencionó en la parte final, que es el sumario de su intervención, son muy importantes, ¿no? Necesitamos en Perú, como en el mundo, necesitamos energía en cantidad y calidad. Y para eso se necesita
desarrollar esos campos mencionados por Daniel. Además de la materia prima que tiene el Perú para generar otros tantos productos que el mundo necesita. La integración energética con Ecuador, creo yo que es algo que hay que desarrollar más. Creo que ambos países tenemos que trabajar un poco más en conjunto para no estar duplicando esfuerzos y a la vez trabajar en conjunto también en muchas de esas metas sociales que tenemos como países, ¿no? Me agradó mucho la parte y es algo que compartimos, el hecho de que tiene que haber una predictibilidad en cuanto a las regulaciones, a los permisos, porque eso trae seriedad y las inversiones privadas de calidad necesitan eso, ¿no? Seriedad, para poder saber cuáles son esas reglas claras con las cuales se está operando en los diferentes países, ¿no? Y voy a finalizar mencionando el relacionamiento comunitario que él mencionó, ¿no? El esquema de inversión social es muy importante. No estamos en los años 70 o 60 en los que quizás eran solamente los gobiernos los que se tenían que preocupar acerca de los temas de relacionamiento social o de la inversión social y económico para la zona. Nosotros creemos y desde SLB es algo que nosotros impulsamos muy fuertemente, especialmente en el mundo, pero muy especialmente en esta región en la que yo estoy a cargo, es que tenemos que trabajar muchísimo en este sentido. Como Daniel lo dijo, una palabra que a mí me encanta y porque yo soy una fiel creyente de eso, es en la empatía hacia las comunidades que viven en la zona. Tiene que haber beneficios para la comunidad, para eso tiene que haber las regulaciones correctas. Si bien es cierto que las empresas privadas pagamos muchos impuestos al país, esos impuestos tienen que regresar a la zona y como Daniel lo mencionó, tienen que regresar de una manera ágil para que las comunidades vean el beneficio que estamos trayendo las empresas privadas o la inversión privada a esas comunidades. Tiene que haber desarrollo de mano de obra calificada y no calificada, porque no es solamente la mano de obra no calificada, sino también es la mano de obra calificada que en algún momento pueda asumir mayores retos dentro de la sociedad. Y a la vez tiene que haber desarrollo de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que luego pueden convertirse en grandes. Y como algo que lo dijo Daniel, ¿no? Tiene que haber desarrollo de empresas, no solamente para que le brinden servicios o sean proveedores de la industria del petróleo, de la energía, de las industrias extractivas, sino para que vean, tienen que ser empresas que se vean más a largo plazo, más allá del tiempo que podemos quedarnos las empresas privadas o la industria del petróleo y gas. Tienen que ser empresas que usen los recursos que ellos también tengan dentro de la zona, pero que vayan más allá de solamente ser proveedores nuestros, ¿no? Yo creo que es un tema que tenemos mucho que trabajar, es un tema que a mí personalmente me apasiona y que en ese SLB el día de hoy la tiene como parte de su estrategia corporativa, que es el tema de la sostenibilidad. Y estamos aquí prestos para poder a colaborar primero con todos, con los gobiernos, con las empresas públicas, pero también con nuestros compañeros de las empresas privadas para ver cómo en conjunto trabajamos y sacamos adelante nuestros países, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, ese es mi comentario, Jeremy. No, perfecto. Muchísimas gracias, Ruth, por compartir estos puntos. Muy importantes a complementar las intervenciones del ministro Daniel. Y yo también escuché bien claro una llamada importante para profundizar la integración energética de ambos países de la región. Bueno, pasamos a unas preguntas. Señor ministro, gracias. Tenemos varias preguntas. Comienzo con una pregunta precisa. ¿Cuál es el calendario para los nuevos contratos PSC? Si puede comentar y añadir un poco más a este punto de contratos PSC. Señor ministro, perdón, está en mute. Gracias. Creo que para el primer cuatrimestre del próximo año ya tendremos listas los documentos para la licitación. En la parte norte para Shushufindi, perdón, para Sacha, para el ITT. También estamos pensando en algún campo offshore, quizás me olvidé de decir eso. Tenemos una pequeñísima producción precisamente en la parte sur que colinda con Perú, de gas
24 millones de pies cúbicos al día que los utilizamos para una planta eléctrica, pero creemos que se puede buscar y encontrar más. Así es que para el nororiente y algo de offshore para el primer cuatrimestre del próximo año 2023, para si la consulta previa nos resulta bien, como esperamos, ya hemos consensuado con los dirigentes indígenas, quizás para fin de año del 2023 ya podamos ofrecer algunos bloques en el suroriente que ya han sido delimitados y podríamos seguir adelante. Ese sería el calendario. Perfecto. Y siguiendo el tema de licencia social, hay una pregunta yo voy a leer para tener bien claro, señor ministro. ¿El asunto de la pobreza de los habitantes de zonas petroleras del Ecuador es la responsabilidad del gobierno o de las empresas privadas quienes pagan impuestos? Bien fácil, ¿no? Como abogado usted. Sí, es responsabilidad del gobierno, pero quiero ser muy franco, son zonas de estructuras políticas débiles. Le cuento una historia y a los participantes. Hay una ley desde hace algunos años que de cada barril que se produce en la región oriental y se exporta, que son más o menos 120 millones de barriles al año, unos $4 por barril deben ir a las comunidades, que son 480 millones de dólares. Es una zona poco poblada, así es que es mucho dinero. Lamentablemente tenemos una estructura burocrática que les piden a las comunidades que si quieren utilizar ese dinero en una casa comunal, en un sitio, en una cancha de fútbol para tener esparcimiento, que hagan términos de referencia para la licitación, bases de la licitación, el sistema de calificación. Entonces, es imposible, ¿verdad? Son tribus en realidad que no están integradas como en la ciudad, que tiene la alcaldía, los concejales. No. Me duele decirlo, pero todavía viven en un estado primitivo y la burocracia no ha sido la que les ha ayudado. El dinero existe, las compañías pagan mucho petróleo, mucho impuestos, como lo dijo Ruth, pero esa burocracia queremos cortarla un poquito, podarla para que las comunidades se beneficien. Se está haciendo bastante, pero es responsabilidad del Estado. Obviamente las compañías ayudan, pero la responsabilidad básica es del Estado. Y una pregunta, creo que es relacionado. Hay una pregunta en cuanto que usted puede resumir o dar un poco más entendimiento en cuanto a las mesas de diálogo que han acabado en Ecuador hace un rato. Las mesas de diálogo para encontrar no sé, un acuerdo o un entendimiento entre los stakeholders para seguir adelante con el desarrollo del sector, ¿no? ¿Sí puede resumir un poco dónde estamos en Ecuador con las mesas de diálogo? Sí, mire, todo comenzó por el precio de los combustibles, que aquí son baratos. Un galón de diésel cuesta $1.75. Un galón de gasolina regular cuesta $2.40, precios subsidiados por el Estado. El movimiento indígena, especialmente de la Sierra Norte, bueno, para aliviar esta situación se decidió ir liberando los precios hacia el nivel internacional con una banda de máximo el 5% mensual. Subió algo el diésel, es cuando se inició este sistema, el diésel estaba en $1 el galón, se llegó a 1.75, la gasolina estaría 1.30 y se llegó a 2.40. Ahí se molestaron los dirigentes indígenas y dijeron: está subiendo mucho, está causando inflación, nos está causando problemas, y se fueron a un paro que lamentablemente paralizó al país, especialmente a la ciudad de Quito, muchos días. Bueno, con la intervención de la Iglesia Católica se logró
establecer mesas de diálogo. Todas se cerraron. Se dijo los combustibles muy bien. El que pueda pagar el precio internacional, que lo pague. El que no tenga los recursos, que se focalice. En eso estamos discutiendo el método. Sobre las nuevas exploraciones y nuevas concesiones, se quedó en una moratoria en el suroriente hasta que exista la ley de consulta previa. Donde hay actividad petrolera ya en marcha, no hubo ningún problema. Así es que seguimos, va a haber una segunda ronda de negociaciones para desbloquear ya el suroriente con la ley de consulta previa. Estamos optimistas, hay un muy fluido diálogo con las comunidades. Al principio hubo hostilidad, lo que demostró este paro, pero estamos fluyendo en intercambio de ideas. Así es que soy positivo que va a terminar bien el diálogo con las comunidades indígenas. Perfecto, no, bien complejo y este tema de subsidios, que siempre, no solamente el país de Ecuador, es un tema bien frágil o bien complejo en términos de cómo sea la política pública más racional que pueda manejar en términos fiscales, mientras que los habitantes, el pueblo está de acuerdo. Creo que el señor Hokama tuvo que salir, pues no podemos revisar. No sé que hay un problema en Perú, pero tuve que salir rápidamente. Esperamos que todo está bien en Lima y en Perú. Señor ministro, dos preguntas más para usted, una precisa y uno un poco más abierto. La precisa es que en cuanto al objetivo, el meta de producción de petróleo del presidente Lasso, el comentario fue que hemos escuchado varias cifras, varios números. ¿Pueden compartir con ustedes el objetivo desde que asumió usted el ministerio, la producción, la meta de producción del presidente Lasso de su administración? Mire, durante la campaña, un grupo de ingenieros le vendieron la idea al presidente Lasso de que se podía llegar a 1 millón de barriles por día de producción en el Ecuador, es decir, duplicar los 500,000 barriles por día actuales. Es una meta de campaña, ¿verdad? La capacidad de oleoductos del oriente al Pacífico son 850,000 barriles por día, o sea, 1 millón era un poquito alto, y aún así los 850,000 quedaron altos. Yo, que soy un hombre práctico, y él también, le dije, señor presidente, no se puede llegar al 1 millón de barriles. Abandonemos esta meta, seamos realistas, ¿verdad? Sí. Soñemos, pero también seamos realistas. Sí. Así es que la meta la hemos bajado. Una meta muy conservadora es llegar a 570, 580,000 barriles por día para el fin del periodo, sin el suroriente, por supuesto, solo con los campos actuales y mejorando un poco la producción de Sacha y del ITT, porque hay que tomar en cuenta que nuestros campos son antiguos, ¿verdad? Ya tiene 50 años de producción, entonces la declinación natural es muy fuerte, 40, 50,000 barriles por día, así es que reponemos eso, pero yo diría conservadoramente 600,000 barriles por día, terminaremos el periodo del presidente Lasso en el 25. No, ser realista mientras que creemos en el Tooth Fairy, ¿no? Que hay dos cosas distintas. Gracias, señor ministro. Una pregunta que es para terminar, y estoy recibiendo mensajes que algo pasó en Perú, pues esperamos y enviamos nuestros mejores deseos a todos nuestros amigos en Perú. Espero que nos salga mal en términos de su país. ¿Es compatible el aumento de producción de petróleo y gas con la temática del cambio climático?
Vamos a terminar con esta pregunta porque yo creo que resume todo lo que habló Daniel y lo que acaba de mencionar usted en cuanto a la producción y que habló Ruth en cuanto a ITT y SLB y su misión como compañía. Bueno, ¿es compatible, señor? Sí, sí, porque son cantidades pequeñas realmente dentro del mundo que estará consumiendo 100 millones de barriles por día, ¿verdad? El Ecuador es bastante marginal y tenemos metas conservadoras. Pero quiero también brevemente desviarme sobre hemos adoptado ya un camino para las energías alternativas. Quiero recordarle que el Ecuador está en la mitad del mundo. Aquí el sol cae perpendicularmente 365 días al año, ¿verdad? Somos un sitio ideal y ya estamos implementando sistemas de energía solar en las Galápagos, que es muy sensible. Tenemos que llevar diésel a las Galápagos. Un accidente puede crear un grave problema, ¿no? Estamos instalando paneles solares en las Galápagos. También aquí donde en el continente, en la frontera con Colombia, donde iba a haber una refinería que no se hizo, la famosa refinería del Pacífico, vamos a instalar. Una empresa española a ganar un concurso y celebrará el contrato en los próximos días para energía solar. Comenzaremos creo que con 200, 250 megavatios. En el sur, en la frontera con Perú, tenemos unos vientos muy fuertes y estamos también instalando 120 megavatios de energía solar. Así es que, y tenemos un potencial enorme hidráulico, ¿verdad? Tenemos ríos que van hacia la Amazonía y otros que van hacia la costa del Pacífico y los estamos aprovechando. Antes, usted hace 7, 8 años, el 80% de la generación eléctrica venía de quemar diésel. Hoy es apenas el 4 o 5%, ya el 90% es energía hidroeléctrica y van entrando renovables como solar. Así es que estamos muy conscientes del cambio climático, continuaremos apoyando a las Naciones Unidas, al mundo en esta lucha y el petróleo lo mantendremos en niveles pequeños para el reto global, pero somos muy conscientes, el presidente Lasso, de que el mundo tiene que cambiar hacia fuentes más limpias de generación de energía. No, perfecto. Y muchísimas gracias por mencionar el caso específico de Galápagos. Es buenísimo ejemplo en el balance en el mundo, pero como ustedes en Ecuador manejan, es una joya del mundo, es una joya de la humanidad y tienen que proteger y manejar como así. Bueno, señor ministro Fernando Santos, muchísimas gracias, un placer. Felicitaciones a su encargo y muchísima suerte, muchos éxitos. Vamos a chequear en unos meses más la meta y chequeamos el balance entre la realidad y sueños. No, joking aside, como decimos en inglés, es un placer y quiero saludar, creo que todavía está con nosotros nuestro gran amigo, doctor René Ortiz, exministro y usted, señor ministro Santos, asesoró a nuestro querido doctor Ortiz en un momento en su estadía en el ministerio. Gracias a todos ustedes por su participación. Ruth Zambrano, SLB, nuestro miembro del Comité Consultivo del Steering Committee. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchos éxitos. Y mandamos, estoy recibiendo varios mensajes de un problema en el gobierno en Perú. Algo pasó en el gobierno. Mucha suerte y queremos paz siempre. Vamos a ver qué pasa en Lima y en Perú. Gracias por todo. Seguimos en contacto. Felices fiestas, feliz Navidad. Próximo año, feliz año nuevo. Gracias. Buenos días, buenas tardes.